Me quiero presentar, mi nombre es Margarita Domínguez Ibargüen. En este momento quiero desarrollar el capítulo que me correspondió del libro de Isaías, que tiene que ver con la enfermedad de Ezequías, el capítulo 38. Este capítulo lo es dividido en dos mensajes. El primer mensaje es el mensaje de muerte, el segundo mensaje es el mensaje de vida. En el primer mensaje vamos a ver lo que es primeramente la vida del rey Ezequías y la enfermedad de Ezequías. En el segundo mensaje, que tiene que ver con el mensaje de vida, vamos a ver lo que es la salud o la restauración de la salud de Ezequías. Y vamos a empezar de la siguiente manera. La Biblia nos habla de una manera muy bonita acerca de la conducta del rey Ezequías, que lo vamos a ver en este momento en Segunda de Reyes, capítulo 18, versículos 5 al 6. Y dice así la palabra del Señor: En Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. Porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Bueno, aquí vemos algo muy importante acerca del rey y su conducta, su vida, como vivió delante de los ojos de Jehová. Y como primero tenemos que el rey Ezequías siguió a Jehová, o sea que en sus caminos, en el caminar de él diario, estuvo siempre Jehová. Dice, él siguió a Jehová todos los días o todos los años de su vida. También nos dice este versículo, no se apartó de Jehová en ningún momento. Siempre su integridad estuvo delante de Jehová muy bien, excelente. Caminó con Jehová, no se apartó de Jehová, guardó los mandamientos que ya Dios le había dado a su siervo Moisés. En el libro de Deuteronomio podemos encontrarlo. Y me llama mucho saber que este siervo de Dios caminó con Dios desde el primer momento que Dios lo llamó. Y no se apartó ni en sus pruebas, ni en sus momentos de gozo, se apartó de Dios, sino que siempre estuvo una integridad para con Dios. Y dice también este versículo que puso su esperanza en Dios. Qué bonito es cuando nosotros ponemos nuestra esperanza en Dios, y Él debe de ser siempre nuestra esperanza. El rey Ezequías puso su esperanza en Dios. Y también nos dice este versículo aquí, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y también dice allí en el versículo 5, en Jehová Dios de Israel puso su esperanza, ni después ni antes de él hubo otro como él entre los reyes de Judá. O sea que fue un rey excelente ante los ojos de Jehová. Fue un hombre que vivió íntegramente ante Dios, guardó los mandamientos del Señor, su corazón lo guardó para el Señor. Y resulta que en el libro de Isaías encontramos en el capítulo 38, que lo vamos a leer, que dice, en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo, oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he guardado tus mandamientos, que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro.
Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: Ve y di a Ezequías, Jehová, Dios de David tu padre, dice así: He oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y esta ciudad ampararé. Y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de Acaz 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos este primer mensaje, que es un mensaje de muerte. Un mensaje de muerte para el rey Ezequías. Y vemos que este mensaje no es un mensaje alentador para este rey que ha andado. No olvidemos que él anduvo en confianza, en integridad delante de Dios nuestro Señor. Y este hombre está enfermo, este siervo de Jehová está enfermo, y vemos el mensaje que Dios le envía al rey Ezequías, su siervo. Lo vemos en el versículo 1, dice: En aquellos días Ezequías enfermó de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Este es el mensaje que Dios le envía al rey Ezequías. El mensaje de Jehová, en el versículo 1, el mensaje de Jehová: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Esto es algo muy duro. ¿Por qué? Porque Ezequías está enfermo en este momento, y lo menos que quiere escuchar es que vas a morir. Una persona cuando está enferma, ¿qué es lo que anhela en su corazón? Pues que le den una voz de aliento y le digan: tranquilo, el Señor te va a levantar, el Señor tiene sus ojos puestos en ti, y así sucesivamente. Pero miremos que el mismo Dios le está enviando este mensaje al rey Ezequías, y le envía un mensaje desalentador a una persona que está moribunda, que está muerta prácticamente. Y le dice: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Era un mensaje de muerte para el rey Ezequías. Pero vamos a ver la reacción del rey. ¿Cuál fue la reacción que él tuvo en el versículo 2? Y dice: entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová. Aquí vemos la reacción del rey Ezequías. Dice allí que él volvió su rostro a la pared. ¿Qué significa volver su rostro a la pared? Esto significa secreto. Secreto, esto significa secreto. Pero me llama la atención el hecho de que este versículo me diga que él volvió su rostro a la pared. Eso quiere decir que el rey Ezequías mantenía con su rostro hacia el secreto con Dios. Su rostro lo tenía siempre en la presencia del Señor. Pero también dice allí que volvió su rostro. También me lleva a entender que por un momento él había alejado su rostro de ese secreto. Dice que él volvió su rostro, lo volvió a la pared. Eso significa ese secreto, esa intimidad con el Señor. Y yo puedo especular en este momento que el rey Ezequías en ese momento había apartado su rostro de ese secreto con el Señor. ¿Por qué razón? ¿Cuál sería la causa? ¿Sería por la enfermedad? Por ahí se dice a veces que el enfermo no ora. No sé qué cierto tenga esto,
pero sí he escuchado que cuando la persona está enferma es poco el tiempo que saca para tener esa intimidad con el Señor. Pero sí me llama mucho la atención el leer que Ezequías había vuelto su rostro a la pared, había vuelto a esa intimidad con el Señor. Pero bueno, vamos a seguir mirando la reacción de Ezequías y vamos a leer el versículo 3 que dice: y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con integridad, con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Gloria al Señor. La oración de Ezequías. ¿Cuál fue la reacción de Ezequías al recibir este mensaje tan frustrante? Su reacción fue que oró, se fue al secreto. Un mensaje de muerte lo llevó al secreto con Dios. Él oró. Su oración no fue pidiendo al Señor que le diera más vida. Su oración fue de pedirle al Señor que hiciera memoria, que se recordara, que trajera a colación en sus pensamientos la vida que él había tenido delante de la presencia del Señor. Aleluya, es algo maravilloso que nosotros podamos decirle al Señor en un momento crucial, decirle: Señor, acuérdate que yo he vivido en integridad contigo, he vivido en verdad contigo, no hay tacha alguna. Mi corazón está limpio delante de ti, está íntegro. He hecho lo bueno, he hecho lo que te agrada a ti delante de tus ojos. Es maravilloso que nosotros podamos decirle al Señor: Señor, yo he hecho lo correcto delante de ti. ¿Será que sí podemos decirlo? Señor, yo he andado en integridad contigo. En un momento tan crucial nosotros podemos decirle: Señor, yo he vivido, tú has conocido mi corazón, que mi corazón ha estado limpio delante de ti, que mis pasos han sido pasos agradables para ti, mi Señor. Y que no tengamos que nosotros antes avergonzarnos y no tener nada que decirle al Señor, porque nuestros pasos han sido pasos no muy agradables ante los ojos del Señor. Este mensaje es un mensaje muy hermoso y que verdad me toca mucho el corazón. Bueno, y dice que la reacción de Ezequías fue que él oró. Él oró. Y eso debemos nosotros hacer. En cualquier situación que nosotros tengamos, nosotros lo que tenemos que hacer es orar, ir a los pies del Señor. Él oró. Y ahí también dice en el versículo 3, la parte C, nos dice: y lloró Ezequías con gran lloro. Lloró Ezequías con gran lloro. Yo me imagino que fue un lloro de mucho dolor, una profundidad en su corazón, sintiendo verdaderamente que va a morir y que nada más y nada menos que este mensaje se lo está dando aquel que da la vida y la quita. ¿Qué esperanza hay? ¿Qué esperanza hay? Pero él halló ese consuelo en aquel que le había mandado ese mensaje, y ese consuelo lo encontró en nuestro Dios Todopoderoso. Y no era para menos que él llorara. Dice que lloró con gran lloro. No era para menos, porque le está diciendo que va a morir. Que va a morir. Si usted se lee un mensaje de esto, yo creo que usted lloraría igual. Aunque deseamos estar en la presencia de Dios, aunque añoramos estar en la presencia de Dios, yo creo que cuando se nos presenta la oportunidad de partir, yo creo que todos lo pensamos y sentimos como esa nostalgia de que hasta aquí vamos a llegar, ¿cierto? Dice que Ezequías lloró con gran lloro.
pero lloró en la presencia de Dios. Lloró en lo secreto. Se fue a esos secretos con Dios y ahí lloró, sintiendo ese pesar, esa tristeza en su alma. Es lo que nosotros debemos hacer cada día. Llorar, pero llorar en la presencia de Dios. No importa nuestra circunstancia, no importa nuestra situación. Ir, llorar, desahogarnos con esas lágrimas, llorar ante la presencia del Señor, porque Él está atento a ese lloro, a ese quebranto del corazón de sus hijos. Él lloró. Él es quien todo lo ve. Y cuando tú estés pasando por alguna necesidad o dificultad, ve a los secretos con Dios. A veces no podemos llorar delante de mi amigo, o del esposo, o de la esposa, del hijo, incluso y mucho menos ante la congregación muchas veces. Pero sí podemos llorar en la presencia de Dios, derramar todas esas lágrimas que hay dentro de nosotros, por eso que nos está pasando, por esa circunstancia que estamos viviendo, que muchas veces es muy difícil e inexplicable. Bendito sea el nombre del Señor. Y bueno, dejando aquí el primer mensaje, vamos a tomar lo que es el segundo mensaje, que tiene que ver con la curación de Ezequías y esa restauración que Dios hace a la vida de Ezequías. En el versículo 4 al versículo 8 tenemos la respuesta que Dios da a Ezequías a causa de esa oración que él hizo delante de Dios. Y vamos a leerlo en este momento. Vamos a leer el versículo 4 al versículo 8 y dice: entonces vino palabra de Jehová a Ezequías diciendo: ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Pero vamos a leerlo también en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, que me gusta mucho esta versión como lo muestra acá. Segunda de Reyes, capítulo 20, Segunda de Reyes, capítulo 20, el versículo 1 al versículo 11, y dice así: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te han agradado. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David mi siervo. Y dijo Isaías: tomad masa de higos, y tomándola la pusieron sobre la llaga y sanó. Y así sucesivamente podemos leerlo hasta el versículo 11. Y
y empaparnos bien de esta historia del rey Ezequías. Pero me llama mucho la atención en estos versículos la respuesta tan inmediata que el rey Ezequías recibió de parte de Dios. Inmediatamente dice que no había llegado Isaías a la mitad del patio cuando ya la respuesta estaba. ¡Wow! Gloria a Dios. La respuesta ya estaba. Eso quiere decir que Isaías oró, hizo una oración efectiva, una oración del corazón, una oración con verdad. Y lo más importante es que Dios estaba atento a esa oración. Aleluya. Él estaba atento a una oración. ¿Qué me quiere decir esto? Que así el Señor te dé un mensaje de muerte, un mensaje cruel. El Señor está atento a tu reacción. Así tú recibas un mensaje que no estás esperando recibir, el Señor está atento a nuestras reacciones. ¿Cuál es la reacción que vamos a tomar? Y dice allí, he escuchado tu oración. Le manda a decir Jehová a Ezequías, he escuchado tu oración, he visto tus lágrimas. Qué bonito cuando el Señor nos responde de inmediato, ¿cierto? Como le respondió aquí al rey Ezequías. Es hermoso ver que el Señor nos responda con prontitud, y eso es lo que nosotros queremos, ¿cierto? Porque muchas veces cuando nosotros oramos, el Señor nos responde de inmediato. Yo creo que hay oración o hay situación que lo amerita. El Señor nos responde con mucha prontitud, tanto que nos asombramos. Pero hay otras en las que nosotros oramos, pedimos al Señor con lágrimas, lloros, lamentos, ruegos, y Él se queda en silencio. Él hace silencio. Y nosotros como que le decimos, Señor, ¿usted sí está oyendo? ¿Qué pasa con mi oración? ¿Qué pasó con sus oídos, Señor? Y yo creo que si lo estuviéramos muy cerca para tocarlo, yo creo que le miraríamos los oídos para decirle, Señor, ¿es que usted me está escuchando o no me está escuchando? Esta situación la vivimos muchas veces. Muchas veces. Pero lo más importante aquí es que el Señor siempre trae tu respuesta y mi respuesta las trae a tiempo. Él responde a tiempo. Así nosotros creamos que es tardía. Él responde a tiempo. Y eso es lo más importante. Pero vamos a hacer un paréntesis aquí, porque yo veo que el Señor Jehová, nuestro Dios, le está dando el mensaje a Isaías, ¿cierto? Algo que me impacta aquí es ver la disposición de Isaías. Nosotros nos enfocamos en la enfermedad de Ezequías, pero es importante notar esa prontitud, esa disposición que tiene Isaías para llevar el mensaje. Esa prontitud para oír, primeramente, oír el mensaje. Ese oír tanto para su vida y ese oír como para obedecer a ese mensaje, ese llamado que el Señor está haciendo. ¿Cierto? Es importante ver esto en el siervo Isaías. Y esto me mueve a mí, me inquieta a moverme, a decir, oye, ¿qué tan cerca estás? ¿O qué pronto estás, Margarita, para oír el mensaje? Oírlo, obedecerlo y llevarlo. Esa prontitud, llevar ese mensaje que el Señor nos ha entregado. Él nos ha entregado a nosotros
ese mensaje de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Qué tan pronto estamos nosotros para oír esa palabra, ponerla por obra? Porque la verdad es que el mensaje que Él nos ha entregado es un mensaje de vida y muerte. Es un mensaje de vida y de muerte, así que nosotros debemos de analizar si en verdad tenemos esa prontitud como lo tuvo Isaías y lo tuvo el Señor Jesús cuando Dios lo envió acá a la tierra para dar a conocer su verdad. Es un análisis para cada uno de nosotros. Gloria al Señor. Ojalá no seamos como aquellos discípulos que Él se encontró cuando resucitó, cuando Él se le presentó a sus discípulos. Y Jesús le dijo: oh insensatos y tardos de corazón, tardos para entender. Ojalá nosotros no seamos esos insensatos y tardos para oír y obedecer la palabra del Señor. Bueno, y vamos a ver el mensaje para Ezequías, en el versículo 5, vamos a retomarlo una vez más. El versículo 5 nos dice: ve y di a Ezequías, estamos en el libro de Isaías, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. Pero lo más importante, antes de entrar en la añadidura de los años de Ezequías, dice: he oído y he visto. He oído tu oración, he visto tus lágrimas. El Señor oye, el Señor ve. Y esta palabra me recuerda en el libro de Isaías 59:1, que dice: he aquí que no se ha cortado mi mano para salvar, ni se ha grabado mi oído para oír. Eso quiere decir que nuestro Dios ve nuestra situación. La situación que estemos pasando, Dios la conoce. No importa X o Y situación por la que estemos pasando, si se la presentamos al Señor, dice que Él la oye, que Él la ve. Eso que hay en nuestro corazón, eso que gime en nuestra alma, que no podemos expresar, y aún lo que susurramos en el corazón, lo que maquinamos, el Señor sabe todo, Él sabe absolutamente todo. Nosotros solo tenemos que ir y postrarnos ante su presencia, ante sus pies, porque Él dice: yo escucho, yo oigo y yo veo. El Señor no solamente ve lo malo que hacemos, también ve lo bueno que hacemos y la necesidad por la que estemos pasando. Gloria al Señor. El mensaje más alentador de Jehová para Ezequías es el que acabamos de leer: añadiré a tus días 15 años. Ahí lo dice: añadiré a tus días 15 años. Ezequías se cuenta que Ezequías estaba cerca de los 40 años de edad cuando tuvo este episodio. Qué bonito es saber, lo puedo decir de esta manera, cuando vamos a dejar de existir en esta tierra, ¿cierto? Yo pienso en lo particular que es hermoso usted saber que el Señor me diga: Margarita, tus años son 100 años, 120 años. O que el Señor diga: bueno, siervo mío, Jorge, hasta aquí llegaste, ¿cierto? Eso es sorprendente, pero es bueno, mirándolo de esta manera particular. Pero quizás para algunos puede significar
muy poco 15 años. Para nosotros los que estamos vivos y alentados y no estamos pensando en la muerte, 15 años puede ser muy poco, pero para Ezequías en este momento es mucho. Para una persona que está más allá y más acá, es mucho. Está más allá de la muerte que estar vivo, eso es harto, ¿cierto? Y yo creo que eso alienta a cualquiera, eso motiva a cualquier persona. 15 años de vida. Pero nosotros no sabemos con exactitud cuánto vamos a vivir, aunque en el libro de Génesis y de los Salmos nos da una pequeña referencia de nuestra edad, pero con exactitud no sabemos el día ni la hora en que el Señor nos llame a cuenta. Lo importante es que estemos a cuenta con Él para que cuando Él nos solicite podamos decir: heme aquí, Señor, y estar en paz. Y estar en paz con nuestro Dios. Aleluya. Bueno, pero hay algo muy importante en el versículo 6 que dice: y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey Asiria, y esta ciudad ampararé. O sea, por motivo a su siervo, dice: te libraré a ti. A causa de esa oración que le está haciendo, dice: te libraré a ti. Y también dice: ampararé esta ciudad, la libraré de mano del rey de Asiria. Mire cuántos beneficios está recibiendo no solamente Ezequías, sino que a causa de ese siervo fiel, a causa de ese siervo íntegro, dice que la ciudad iba a ser amparada a causa de él. Los iba a librar de sus enemigos. Los iba a librar del rey de Asiria. Y esto es lo que hace nuestro Señor Dios. En verdad que Él es bueno en gran manera. Y bueno, para agilizar un poco más la situación, vamos a ver lo que es la señal. El Señor le da una señal a Ezequías en el versículo 8. Vamos a leer el versículo 7 al versículo 8 que dice: y esto te será señal de parte de Jehová, que Jehová hará esto que ha dicho. He aquí yo haré volver la sombra por los grados que ha descendido con el sol en el reloj de acá. 10 grados atrás, y volvió el sol 10 grados atrás, por los cuales había ya descendido. Vamos a aclarar un poco esto. Los grados de acá, esto es conocido como la escalera de acá, como el reloj de acá. También es conocido como la hora de la piedra, cuadrante de acá o la escalera de acá. Vamos a ver lo que es la escalera de acá, vamos a aclarar un poco esto. Este era como una especie de reloj, la escalera o grada o cuadrante de acá, como usted lo conozca o lo pueda buscar, así lo va a encontrar. Este era una especie de reloj solar. Este reloj se podía ver solo durante el día, pues cuando el sol se proyectaba, el sol proyectaba una sombra en dichas gradas. A medida que iba avanzando el día o iba declinando el sol, asimismo iba avanzando la sombra en estas gradas. Y así se podía ver la hora en estas gradas, solo durante el día. Yo me acuerdo que esto es muy cierto. Yo me acuerdo que cuando yo era muy niña, tenía eso de 9 a 12 años, me acuerdo, que yo vi a mi mamá y a mi papá viendo la hora en el sol. Y yo aprendí, ellos nos enseñaban. Yo los veía que ellos salían al patio y decían: ¿qué hora es? Y salían a mirar la hora en el sol. Y cuando
la sombra de uno estaba delante, era el mediodía. Y cuando la sombra se iba acercando, porque a medida que el sol iba declinando, la sombra personal iba acercándose como muy cerca a uno, entonces ya iba declinando el día y decían, ya son las 5 de la tarde, ya son las 6 de la tarde. Yo me acuerdo, yo aprendí esto y de hecho yo logré hacerlo. Se me ha olvidado un poco, pero sí me acuerdo que lo llegué a practicar. Cuando mi mamá se iba a trabajar, nos dejaba X o Y responsabilidad, nosotros nos dedicábamos a jugar y jugábamos y se nos iba el tiempo. Y por un momento nos acordábamos que mi mamá nos había dejado una responsabilidad y salíamos corriendo a mirar qué hora era. Y por de buena, aún no se había pasado el tiempo, nosotros nos parábamos a mirar la hora. No, mi mamá todavía no llega. Todavía no llega. Y por una ocasión me acuerdo que se me pasó el tiempo y fui a mirar, a pararme ante el sol y ya mi sombra era una conmigo. Así que ya era cerca de las 6 de la tarde. Dije yo, Dios mío, mi mamá ya viene en camino. Y empiezo yo a correr, a hacer todos los quehaceres que mi mamá me había dejado. Y en ese momento llegó mi mamá. ¿Y qué cree que pasó? Pues ajustó cuenta conmigo. Así que, bueno, volviendo atrás, que este no es el tema. Volviendo atrás a nuestro tema, este era la señal que Jehová le había dado al rey Ezequías, los grados de la sombra. Ya la sombra había avanzado. Y entonces le dice aquí en el versículo 8, he aquí yo haré volver la sombra por los grados que he descendido por el sol en el reloj de Acaz, 10 grados atrás, o sea que esa sombra iba a retroceder, no iba a avanzar, cosa que es imposible que la sombra avance, o sea, es imposible que si son las 12 del día, retroceda a ser las 10 de la mañana, eso es algo imposible, pero para nuestro Dios no hay nada imposible, absolutamente nada imposible, gloria al Señor. Pero ahora es importante ver cuánto es 10 grados. A veces no tocamos este punto. Se dice que 10 grados en el reloj de Acaz, para la mayoría de la Tierra, pues no incluyendo el polo norte y el polo sur, 10 grados, o los 15 grados mejor dicho, equivalen a una hora. Los 15 grados equivalen a una hora. Y si el reloj retrocedió 10 grados, esto quiere decir que el reloj retrocedió 2 cuartos. 2 cuartos de una hora. Perdón, 2 tercios. Retrocedió 2 tercios de una hora. Lo que quiere decir que lo que retrocedió fueron 40 minutos. Porque si una hora son 15 grados, entonces 10 es el cuadrante de 15. Entonces viene a ser que los grados que retrocedió fueron 40 minutos. Y esto sucedió con el rey Acaz. Es maravilloso en verdad ver que nuestro Dios, con tal de darnos una respuesta a nuestra necesidad, hace lo imposible, lo que nadie es capaz de creer, pero ese es nuestro Dios. Él sí cumple, y cumple de manera que nosotros no tengamos duda. Cumple de manera que nosotros tengamos duda, y bueno, el versículo 9 al versículo 20, podemos decir que está hablando de una sesión, es una especie de himno que él expresa, lo podemos leer desde el versículo 9 al versículo 20.
Es una especie de himno que él expresa delante de Dios, de su vida pasada, lo que vivió, cómo fue librado y también cómo puso su confianza en Dios una vez que se rindió y así sucesivamente. Bueno, hasta aquí el Señor me permitió desarrollar este tema. Espero que sea de mucha bendición para su vida. Para mí fue una bendición muy grande y tengo mucho que aprender acerca de esto. Dios me lo bendiga y me lo guarde. Y bueno, un 5.